lo que otros no te cuentan a diario, cuando te disfrazan la realidad con temas que no nos interesan a los argentinos. Lo que otros te ocultan, acá te lo mostramos. Lo que otros no te cuentan, acá te lo contamos. Y hoy vamos a hablar de economía. El gobierno no quiere que se hable de economía. Por eso los candidatos de Cambiemos no hablan de la economía argentina. Por eso los diarios oficialistas no hablan de economía y te hablan de cualquier otro tema. Por eso vamos a hablar esta noche de economía en un día donde el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, ha advertido que la política económica de Macri es similar a la de Martínez de Oz y que esto, como va, termina mal. Pero además, con el hashtag que nos puede acompañar a partir de este momento, blindaje judicial, vamos a hablar de la grave denuncia institucional que ha hecho en las últimas horas nuestro colega Jorge Asís, que es el primer título de esta noche, "No la quiero presa", refiriéndose a una frase que habría dicho el presidente Macri sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que desnuda a Asís y lo que desnuda cómo el poder político, cómo el macrismo maneja jueces y la justicia en la Argentina. Te vamos a contar esta noche, en un viaje al corazón de Cambiemos, cómo es el manual de estilo de Cambiemos para las elecciones, qué se le indica a los candidatos y además lo que Macri admitió frente a un grupo de candidatos a concejales de la provincia de Buenos Aires, que no están bien en las encuestas, y les dijo: péguense a la figura de María Eugenia Vidal. Y lo que decíamos recién, ¿no? La advertencia del ex ministro de Economía, Roberto Labaña: esto termina mal. Enseguida vamos a estar hablando de ese tema. Pero fíjese, bajo este hashtag blindaje judicial, mientras el mundo investiga el escándalo de los Panama Papers, que ha salpicado a presidentes, a primeros ministros, funcionarios en el mundo que han tenido que renunciar por ese hecho escandaloso de haber tenido plata oculta. Mientras el mundo investiga, acá en la Argentina la justicia tapa y la justicia salva al presidente Mauricio Macri, ya que hoy la Cámara Federal cerró la investigación por los Panama Papers. Una investigación que había comenzado el fiscal Delgado, el juez Casanelo, que se encontraron con muchos obstáculos, porque incluso la propia Cancillería, que debía liberar exhortos, los demoró, no llegaron a tiempos. Y fíjese, además, la doble vara permanente de la justicia argentina, que se está transformando en algunos casos en una justicia bochornosa, en una justicia para algunos casos que avergüenza y que repercute negativamente, dándole un marco de inseguridad jurídica muy grande a la Argentina. Fíjese cómo al juez federal Sebastián Casanelo, que investiga desde hace varios meses a Lázaro Báez, la Cámara Federal le decía, en el caso de Lázaro Báez: amplíe la investigación judicial, juez, amplíe, busque más allá de Lázaro Báez, amplíe. Y eso hizo el juez federal Sebastián Casanelo. La misma lógica judicial aplicó el juez federal Sebastián Casanelo cuando le tocó investigar los Panama Papers. Y comenzó a investigar al presidente, comenzó a investigar sociedades, cuentas. ¿Y qué le dijo la Cámara Federal frente a esa investigación? No, juez, no investigue tanto, no amplíe, achique. Y ahora la Cámara Federal termina diciendo que no hay nada más para investigar respecto a los Panama Papers. Es la doble vara que justamente está mostrando la justicia argentina. Pero reitero este concepto: en el mundo, este escándalo
que ha golpeado a distintos gobiernos, funcionarios, presidentes, primer ministros, se investiga acá en la Argentina el blindaje judicial sobre funcionarios del gobierno protege. Lo mismo que en el caso Arriba, cuando comenzaban a llegar algunas pruebas que se podría haber profundizado en la investigación, tapa. Eso sí, para el otro lado, para los enemigos del gobierno, para los que no son amigos del gobierno, investiguen, inventen causas. Fíjese, el bochorno que se puede cometer en la Argentina, que ya los voceros del gobierno, los periodistas oficialistas, están advirtiendo que antes de octubre el juez Bonadío podría imputar a la expresidenta de traición a la patria. Una figura que solamente se utilizó en la revolución fusiladora del 55 contra Juan Domingo Perón. ¿Se podrá llegar a semejante bochorno en la Argentina solamente por la política de persecución mediática judicial que pesa sobre la expresidenta y sobre todo aquel que piensa diferente al actual gobierno? Porque realmente, si eso ocurre, ya estaría dejando con una pésima imagen a buena parte de la justicia argentina. Pero sobre este tema vamos a avanzar, porque hay que seguir muy de cerca últimas aseveraciones públicas que está formulando nuestro colega Jorge Asís con mucha lucidez. Y que respecto al tema de la justicia y sobre cómo el gobierno presiona a la justicia, esto es público, hemos visto cómo el presidente presiona a jueces, cómo el presidente presiona a fiscales, cómo desde el atril de la Casa de Gobierno se permite decir que hay jueces que no le gustan y que los van a cambiar por jueces que piensen como ellos. Ese manejo de la justicia, escuche la gravísima acusación que anoche lanzó Jorge Asís. Tienen que haber cambiado mucho las cosas, porque en el mes de mayo ya estaba casi decidida la prisión de la doctora. Y el presidente de la República, por intermediación del doctor Angelici, comunicó: presa no. Doctora Carrió, seguramente se enojarán por los operadores que hay en la justicia. Esta información que te doy la tengo de una muy alta fuente. Vos me estás diciendo y que... reconfirmada por altísimas fuentes. Carrió había pedido o soñaba con Cristina presa en mayo y Macri... La doctora no fue presa por Mauricio Macri. ¿Les parece más conveniente la idea de la polarización que salió para el demonio? Ya lo había cobrado el penal Bonadío, y cuando iba a patear le dijeron: no, no hay penal, no hay penal, fue fuera del área. Pero si vos la dejás, te ganan las PASO y la vas a encanar, como anunciaron posiblemente antes de octubre, y te diría, eso ya no es penal, eso ya es cancha inclinada, penal, echarle 10 jugadores en el último minuto en la Copa. Me parece que no, y no se lo recomiendo, porque también te podés imaginar que no podés jugar con las pasiones, los sentimientos de la gente. Bueno, a ver, gravísimo, no es novedad. Tal vez la novedad es lo que cuenta, lo que revela Jorge Asís, que en el mes de mayo estaba definida. Aquí lo venimos comentando desde el año pasado, hemos seguido. En el mes de mayo justamente esto revalida el informe que aquí en nuestro programa hizo nuestro compañero Darío Villarruel, cuando contó el cronograma judicial que por la campaña
le tenían preparado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que iba a terminar antes de octubre. Ahora, esto que revela Jorge Asís también está demostrando cómo el gobierno, cómo Mauricio Macri en persona maneja a un juez como Bonadío. Lo cuenta allí, Asís. Tenía todo definido y mediante Angelici lo sacan a esa decisión que Bonadío tenía tomada. Entonces, hilo con lo que vengo comentando. Los voceros del gobierno están anticipando que antes de octubre Bonadío va a imputar a la expresidenta por traición a la patria. Sería el bochorno judicial más grande, tal vez, en la historia de la República Argentina. Pero lo está diciendo Jorge Asís. ¿Cómo Macri maneja jueces a través de Angelici? ¿Qué dirá la doctora Elisa Carrió en campaña? Ella que había denunciado a Angelici justamente por ser el operador del gobierno ante la justicia. ¿Qué dirá frente a esta revelación la doctora Elisa Carrió de cómo el gobierno maneja jueces a su antojo en la República Argentina que pueden definir por sí o por no la libertad o la prisión de una persona? ¿Es que se han perdido todas las garantías constitucionales en nuestro país? ¿Es que el presidente es el que puede determinar hoy en la Argentina quién está libre o quién está preso? Es gravísimo lo que contó Jorge Asís, que suele tener mucha y muy buena información, que hay que seguirla muy de cerca, Bien, vamos a meternos ya en la campaña. Todos los días conocemos cómo Jaime Durán Barba tiene recomendaciones especiales para sus candidatos, pero se conoció en las últimas horas el manual de estilo de Cambiemos, de los consejos que les dan desde la cúpula de Cambiemos a sus candidatos. Por ejemplo, la filosofía del sí se puede. Le dicen a sus candidatos: no debemos producir definiciones claras sobre políticas públicas ni sobre conflictos concretos, ni regalarle títulos a los medios, y nuestros discursos solo deben transmitir sentimientos y emociones positivas, esperanza, cercanía y equipo. Vamos a otra. Los arquitectos del optimismo que están delimitados en la agenda de Cambiemos. Jaime Durán Barba es el que analiza las encuestas, suministra información y pautas estandarizadas. El jefe de gabinete, el gran estratega comunicacional de Cambiemos, Marcos Peña, es el cerebro del cambio, es el estratega. Son los máximos a los que deben responder. Una voz de mando. Fíjense, las decisiones de Peña son inapelables. Cualquier candidato o dirigente que las desoiga es reconvenido en el acto y puede quedar fuera del círculo selecto de toma de decisiones. El Comando Especial de Campaña está encabezado por la gobernadora Vidal y su objetivo es corregir las declaraciones inconvenientes de los candidatos. Por eso se la ve a la gobernadora que lleva de la mano prácticamente a los candidatos. Vieron que los candidatos no van solo a ningún lado, van todos acompañados por la gobernadora. Los candidatos bonaerenses tienen orden de nombrar a María Eugenia Vidal en varias oportunidades, en cada discurso o declaración periodística. Se la debe vincular con el cambio que está llevando adelante en la provincia y con los conceptos de equipo, trabajando juntos, esperanza, sí se puede y felicidad. Y la misión de Cambiemos, ¿cuál es? Transmitir felicidad.
no es corregir los problemas de la gente, no es luchar para que usted tenga una vida mejor, es transmitir felicidad. Ahora, fíjese... Casi una iglesia evangélica, Y bueno, Gato. sí, en muchos casos... Increíble. En muchos casos sí. Igual no es muy diferente la estrategia de la que realizaron hace 1 año y medio, 2 años cuando ganaron las elecciones generales. obvio, es más o menos más de lo mismo. Exactamente. Lo único que sí se hizo fue profundizar la figura de María Eugenia Vidal, que en aquel momento se pensaba que no le daba el cuero como para ganar la provincia de Buenos Aires. Ya con ese triunfo en el bolsillo, por supuesto, tratan de recostarse sobre esa figura. Ahora, fíjense en las últimas horas, Mauricio Macri se reunió con candidatos a concejales en la provincia. ¿Y qué les dijo? Admitió que las encuestas lo están marcando mal en territorio y dijo: espero que tengan razón ustedes y no los encuestadores. Porque estos candidatos concejales decían: no, vamos a ganar. Y el presidente admite frente a ellos que están preocupados. ¿Y qué les dice? Espero que tengan razón ustedes y no los encuestadores. Y además, ¿qué les dijo? Miren esto, no soy egocéntrico, somos un equipo. María Eugenia está mucho mejor que yo en el conurbano. Tiene el 1000% de mi respaldo. Respáldense en María Eugenia. La elección es provincial. ¿Qué les dice? Como decía antes, péguense a María Eugenia Vidal, que es la que hoy por hoy recorre medios de la mano de sus candidatos y es la que está haciendo la campaña en la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el manual de estilo PRO y en lo que están... Se ve a diario, porque además, hay que decirlo, Cambiemos, el PRO, son muy disciplinados en hacer la campaña y en seguir a rajatabla todos los consejos que baja Jaime Durán Barba o Marcos Peña. Sigue muy duro el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, muy enojado con Macri, y fíjese lo que dijo hoy. 1 año y 8 meses de sacrificio. La verdad que vamos a estar en el punto de arranque. A nadie se puede enojar porque yo diga que esto es lo que le corresponde a Córdoba. Nadie se puede enojar porque yo diga que la nación no nos regaló nada, sino que tuvimos que recuperar los recursos de la Suprema Corte. Nadie se puede enojar porque yo diga la verdad. Agradezco que nos manden unos pesos, agradezco que no discriminen, pero lo que están poniendo en Córdoba, ni por asomo es lo que se lleva a la nación de Córdoba, y mucho menos lo que ponen en Capital Federal y el conurbano. Y esta elección significa también la posibilidad de decirle al gobierno nacional, en los cuales los cordobeses que sin duda creyeron, que el 72% de los votos que están desencantados, decirle: hay que corregir las cosas, presidente. Hay que corregir porque esto como va, no está caminando. Bueno, lo dice el gobernador de la provincia de Córdoba, una provincia que le dio el triunfo a Mauricio Macri. ¿Se acuerda que la semana pasada ya Schiaretti había dicho y había pedido un correctivo para el gobierno nacional? Y hoy pidió directamente que no voten a Cambiemos. En la misma línea, hoy habló el exministro de Economía, Roberto Labaña, que encabeza el equipo económico de Sergio Massa. Comparó al actual modelo económico con la época de Martínez de Oz y dijo: esto no termina bien. Lo decimos de esta forma. El marco de esta economía planteada en estos 18, 19 meses del gobierno de Macri, ¿tiende a favorecer una economía de producción o una economía de especulación financiera? No, lo que predomina claramente es la especulación financiera. Lo más preocupante, si usted quiere, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del país, es como que hay una dirigencia que no aprende, en el sentido de que esto ocurrió a finales de los años 70 con la tablita cambiaria, ocurrió durante la época de la convertibilidad, incluso desde una ideología distinta ha ocurrido en otros breves periodos en todos estos años, y uno dice, bueno, pero si esto ya lo hemos vivido, a veces llevan tiempo, piense usted que la convertibilidad duró más de una década, pero estas cosas no terminan bien, mejor ir pensando cómo se cambia el rumbo de la manera más y menos dolorosa posible, le diría.
Bueno, es dura la advertencia del exministro Roberto Labaña. Enseguida lo vamos a debatir aquí. Está Emanuel Álvarez Agís, está Marco Labaña, que es otro de los referentes económicos del Frente Renovador. Hay un representante de las pymes, está Nicolás del Caño. Vamos a hablar de economía, que es lo que el gobierno no quiere que se hable. Porque el gobierno, como bien decía Labaña, está repitiendo cuestiones del pasado que han terminado mal. Es decir, ya no lo dicen los kirchneristas, lo dicen opiniones respetadas dentro de la economía argentina. Y el gobierno no escucha. El gobierno, en vez de rectificar rumbos, sigue. Es como que se va derecho a estrellarse contra una pared. Por eso hay que tener en cuenta estas advertencias que ha lanzado hoy el exministro Roberto Labaña. Usted sabe que muchos sindicatos acompañaron, enojados como estaban con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañaron a Cambiemos y acompañaron a Macri en la campaña electoral. Esto se dio, por ejemplo, con Hugo Moyano, que se acuerdan que participó de algunos actos de campaña, o como Luis Barrio Nuevo, que mandaron a votar por Mauricio Macri. Se sabe que muchos, incluso dirigentes de camioneros, estuvieron acompañando la campaña y votaron por Mauricio Macri presidente. Y ahora están muchos con una desilusión a cuesta. Fíjese lo que pasó en la ciudad de Lincoln con el secretario general de los camioneros de Lincoln, Miguel Gauna. En Lincoln gobierna Cambiemos. El gremio de los camioneros, que tienen todo el tema de los residuos y de otras cuestiones en la municipalidad, están de paro, porque no son recibidos por el intendente, no son atendidos, no les atienden los reclamos. Y ayer se conoció este video, que es la reacción de Gauna hablando por teléfono con el intendente. Lo vamos a ver y después tiene otra explicación, porque esta mañana estuvimos hablando con Gauna. Yo te mandé la nota, sí. Yo recibí la notificación de la empresa también, que ya están enterados todos los compañeros, y la incertidumbre de la gente me la banco yo, no te la banca vos ni la empresa. Y bueno, y por eso nosotros estamos pidiendo de juntarnos las tres partes y sacarnos en la careta a ver quién es el bolacero, si vos, la empresa, o quién carajo es el mentiroso. ¿Y vos le vas a pagar el sueldo que le paga la empresa? Bueno, pero es cuestión mía defender a la gente, pedazo de pelotudo. ¿Qué mierda te crees vos? ¿Vos porque sos el intendente de acá te crees que va a llevar a todo el mundo por delante? Ustedes son, ¿sabés qué son? Los mercaderes de la injusticia social. A ustedes les gusta tener a la gente cagada de hambre. Ustedes están de acuerdo con los del campo, las minerías y todo lo que a ustedes les sirve. Por eso que, bueno, vos sabés lo que va a hacer, me va a denunciar. Lo que van a hacer todos los cagones como vos. Me vas a denunciar. Espérate, grito cuando yo quiero, pero vos qué te crees, bobo. No, yo no te voy a llevar por delante, vos querés llevar por delante a la gente. Vos querés atenderla cuando vos se te cantan las pelotas, pero vos en la campaña no decías esto. Vos no decías esto en la campaña. Vos decías los pobres chicos decían en la campaña. ¿Llevaba factura? Sí, los conocés, por eso los querés cagar. Mirá qué lindo, vos venís de vacaciones el jueves y nosotros estamos mendigando para poder comer. Bueno, el que ustedes veían en la imagen es Miguel Gauna, justamente, el secretario de camioneros a nivel de Lincoln y con representación también a nivel nacional entre los camioneros, el que estamos viendo aquí en pantalla. Ahora, entre otras cosas, lo que le recrimina, que ahí no se le alcanza, pero hoy, esta mañana lo sacamos en Radio 10, estuvimos hablando con Gauna, porque le preguntamos por qué esa reacción. Ahora lo vamos a escuchar. ¿Qué otra cosa le recrimina Gauna al intendente de Cambiemos de Lincoln? Nosotros votamos, nosotros los ayudamos a ustedes para sacarla a la vieja yegua. Eso es lo que le recrimina. Y ahora se han transformado en los mercaderes de la injusticia social. Entonces allí hay como un pase de facturas, ¿no? Ahora, esta mañana hablamos con Gauna y le preguntamos por qué la reacción. Escúchelo. Están enojados con el intendente de Lincoln. No, porque, viste, los muchachos están muy... Se vive una incertidumbre acá en Lincoln con el tema de la empresa de ingeniería urbana. Y esto no nos da una definición el intendente Serenal. Y no le contesta, nadie da pelota acá a la gente que trabaja, nadie le da pelota. ¿Y por qué en un momento determinado usted se calienta y...? Porque me putea el tipo. ¿Ah, sí?
Me putea y ¿Qué le dice dice? que yo soy un negro de mierda, como todos estos negros, que ¿Cómo? que soy un negro de mierda, me dice, porque voy a hacer esas pantominas a la municipalidad con la gente. La gente está desesperada, porque no están dejando gente en la calle, 120.000 empleados públicos, y él toma 40.000 empleados públicos con sueldos de 70.000 pesos, porque son todos ricachones que no le pueden pagar 15.000 pesos, le tienen que pagar un sueldo grande porque son ricachones a los que toma él, a los que toma este gobierno. Ahí también me parece que hubo una autocrítica, porque usted dijo en un momento, nosotros los votamos a ustedes para sacar a la vieja yegua. Y bueno, esos son momentos de calentura, porque nosotros estuvimos también con Cristina y bueno, no nos fue muy bien, pero con este hombre todos los meses un quilombo distinto y no, ya estamos cansados nosotros. Bueno, así están las cosas, ¿eh? Se ha roto aparentemente esa buena relación que tenían entre Cambiemos y los camioneros. Bueno, recordemos que Pablo Moyano es el que más impulsa en este momento un paro a nivel nacional. Bueno, muy bien, nos metemos ya de lleno en el debate. Está Emanuel Álvarez Agís, está Marco Labaña. Buenas noches, Marco. Está también el diputado y candidato a la reelección Nicolás del Caño. Y está Eduardo Fernández, que es presidente de las pequeñas y medianas empresas de Córdoba. No voy a hacer referencia, ahora se lo voy a también preguntar, pero primero, Emanuel, ¿coincidís con Roberto Labaña que esto termina mal? Mira, la verdad que cuando uno ve una economía que se endeuda, una fuga de capitales que aumenta y un dólar incontrolable, me parece que no hay que ni siquiera ser economista para entender que termina mal. La verdad que a mí lo que me sorprende es que yo creo que Durán Barba es el mejor cuadro político que tiene este gobierno, porque en el entendimiento de que la economía va mal, le recomienda al gobierno no hablar de economía, porque hoy, digamos, tenemos al ministro de Economía anunciando la recuperación, y es la tercera vez que se anuncia la recuperación de la economía. O sea, esto empezó en mayo de 2016 con los brotes verdes de Pratgay. Entonces, ojalá que la tercera sea la vencida, pero la verdad que siempre se apuran a anunciar buenas noticias y después la economía vuelve a ir para atrás. ¿Pero no hay ningún índice, Manuel, que haya mejorado? No, hay índices que han mejorado. ¿Qué pasa? Vos estabas en el piso 10, ¿no? Cambiemos te llevó al sótano. Y después la economía sube 10%, quedás en el 9 y te dice crecimos 10%. No, bajamos un piso respecto a lo que estamos en noviembre del 2015. Te doy un solo dato. Cuando nosotros nos fuimos al gobierno había 6.251.000 puestos de trabajo registrados. Hoy hay 45.000 menos que eso. Y en el medio, la fuerza de trabajo creció 150.000 personas. Cuando arrancó Cambiemos, necesitamos 200.000 empleos más. Y la verdad que no es una economía que esté generando empleo. Entonces puede haber recuperación de ciertos índices, pero el gran problema es que no se siente justamente porque no se está generando empleo. Marco Labaña, el análisis que ustedes realizan con el equipo de Roberto y de todo el equipo económico que tiene Sergio Massa, ¿es que esto termina mal, como lo dijo hoy Roberto? A ver, si no se cambia el rumbo, sí. La buena noticia es que hay tiempo todavía para empezar a corregir. Pero el gobierno no quiere corregir, porque dice que están bien. Otra cuestión. Hoy las herramientas están como para que el gobierno empiece a corregir. Por eso que nosotros el otro día en Mar del Plata anunciamos un programa económico que es lo que haríamos nosotros en esta situación. Porque entendemos que hay herramientas para aplicar. Después es decisión política del Ejecutivo, del Gobierno, de que las quiera llevar adelante. Estos procesos ya los vimos muchas veces. Son procesos donde permanentemente terminás viviendo en ajuste, porque cada vez tenés que pagar más intereses. Y eso te alcanza hasta el momento donde desde afuera te dicen, ¿sabes qué? No te mando más dólares. Y cuando te dicen no te mando más dólares, claro, es cuando tenés tus crisis cambiarias. Hoy no tenés un problema de tipo de cambio de que estás descontrolado. En el corto plazo, pero en el largo plazo tenés esta situación que tenés que solucionar. Eduardo Fernández, y el gobierno dice, lo dijo el otro día el ministro, lo dice el presidente, no hay avalancha importadora, las economías regionales están bien, las pymes están bien. ¿Cuál es la realidad que están viviendo ustedes? Sí. Sobre todo recién veíamos al gobernador muy enojado, ¿no? Con un minuto y referido a eso porque se va a enojar de vuelta. Yo estoy en uso de licencia, soy dirigente PYME hace 30 años, pero soy candidato de Córdoba Ciudadana. Y opino desde ese lado también, y la situación de las pymes, por supuesto,
el discurso que usted pasó al principio de no hablar de economía. Cuando hablan de las pymes no hablan de economía. Usted ha visto estos días a distintos funcionarios del área económica opinando de que va reaccionando. Yo le doy un solo dato. Vengo recorriendo la zona turística, por ejemplo, de Córdoba. Ahí la destrucción del turismo interno entre la eliminación de los feriados puentes y la baja de posibilidades de la gente y los que pueden se van al exterior es tremenda. Han cerrado el 30% de los restaurantes. Hay suspensiones permanentes de personal en hotelería. El turismo social ha desaparecido. Es decir, si nosotros no tenemos mercado interno, Córdoba tiene la energía más cara del país. Eso, el señor gobernador que se sigue enojando, pero después de 18 Ahora, años... ¿por qué está tan enojado Schiaretti? En algún momento era aliado del gobierno nacional y ahora está pidiendo que voten en contra de Cambiemos. Mire, tuvo mucho que ver con el resultado a favor de Macri en la disputa electoral. Y hoy está enojado porque quiere distinguirse y porque está perdiendo en la provincia también influencia. O sea que es un enojo electoral. Es un enojo electoral. Yo he asistido a reuniones de Fundación Mediterránea, Unión Industrial, Cámara Industrial y Metalúrgico, donde hasta hace 3 meses estuvo diciendo que era el único plan posible el que aplicó Macri y que apoyaba. Yo lo llamo, y me voy a ganar otra disgusto, el dúo Pimpinela, ¿vio? Pelean para la tribuna y después van y cobran en el mismo lugar. Nicolás del Caño, ¿cómo están viendo ustedes la actual situación económica y hacia dónde se puede ir? Bueno, en realidad el gobierno creo que está muy claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Solamente teniendo en cuenta que este bono a 100 años significa, ese bono así que vamos a pagar durante 100 años, significa un mes de fuga de capitales. Se fugan 2.000 millones de dólares por mes de la Argentina. Es decir, que la riqueza que generan los trabajadores se la fugan y bueno, la ponen en los paraísos fiscales y después le cierran las causas, ¿no? Como hoy, que increíble como la justicia paró la causa para claro, Paper, ¿no? Yo creo que, es decir, el gobierno hacia dónde va está claro. Ya lo dijo Macri, si bien en su campaña en los espacios publicitarios ustedes van a ver simplemente eslogan vacíos, eso que vos mostrabas antes, la felicidad, la esperanza, etcétera. Lo que siente y lo que vive la mayoría del pueblo trabajador, los jubilados, lo que vive los pequeños comerciantes, realmente es una situación donde cada vez el ajuste está empeorando su situación. Entonces, ¿hacia dónde va el gobierno? Ya Macri lo dijo. Van a ir hacia una flexibilización laboral, van a ir hacia una nueva reforma previsional, aumentando la edad jubilatoria y también más beneficios a los empresarios con quita de impuestos. Emanuel, mucho se está especulando, se empieza a escuchar algunos run en el mercado por el tema de las LEVAC. Hay algunos bancos, por ejemplo, que la semana pasada, cuando el dólar se disparó, no vendían. Digo, ¿puede haber una situación de que explote el mercado por la situación de las LEVAC, de las burbujas que se está armando? Mira, la única razón por la que podría explotar es por impericia, digamos. Hoy el Banco Central tiene la cantidad de dólares necesarios para frenar una corrida. Yo creo que el problema es que, digamos, quiere tirar la piedra y esconder la mano. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno quiere un tipo de cambio más alto, quiere una devaluación, pero no quiere hacerse cargo de la devaluación. Entonces, ¿qué dice el presidente del Banco Central? Yo no intervengo, es el mercado. Hasta que en algún momento, según los trascendidos en los diarios, lo llamó el presidente y le dijo, intervení, porque más de 18 nos complica las elecciones. Entonces, me parece que ahí hay una tensión en el gobierno entre un campo que ya empieza a pedir un tipo de cambio más alto porque se empieza a quedar atrasado y un objetivo electoral de bajar la inflación que no lo están logrando. Marco, y cuando dicen ustedes esto puede terminar mal, ¿qué es lo que ven que es más peligroso que si el gobierno no corrige, se estrella contra la pared y puede explotar todo? A ver, yo creo que por donde puede surgir la crisis, o digo, que el modelo se termine cayendo, es cuando de afuera te digan no te mando más dólares. Que es como inician siempre todas las crisis financieras. Hoy el gobierno ¿Corre riesgo Argentina de que esto le pase a corto plazo? Si vos no solucionás tus problemas macroeconómicos, y tarde o temprano te dicen, ¿sabes qué? No te mando más plata. Hasta que no te pase eso, vos la vas pateando. Si eso va a ser el año que viene, va a ser en el 2019, es un poco difícil prever. La lógica, uno debería pensar que por el ritmo que le está dando la economía y el gobierno, que el año que viene el gobierno vaya a intentar hacer un ajuste
para tratar de dar las señales al mercado de, ¿sabes qué? No me cortes el chorro porque yo estoy haciendo las correcciones. Siempre que haces esos ajustes, siempre la termina pagando los sectores más vulnerables. El único plan es endeudarse para poder sostener el tipo de cambio, para poder sostener las reservas. Por lo menos esto es lo que entiendo de lo que está diciendo. Hoy no veo otro camino que esté llevando adelante el gobierno. Yo te tiro un dato, si querés un dato de color que decías vos, Gustavo, del tema Levax. ¿Sabés cuánto paga por día el gobierno desde que asumió en intereses de Levax? ¿Cuánto? 440 millones de pesos por día. El Levax. Y se le puede, pero por eso le pregunto, por eso pregunto. Es el modelo financiero porque, bueno, pero por eso pregunto, porque hay muchos en el mercado que sostienen que el gobierno no va a poder afrontar en algún momento cuando tenga los vencimientos y todo lo que tenga que hacer. Si vos estás decidido a mantener este esquema y permanentemente subir la tasa de interés, siempre vas a tener a alguien que te va a comprar. Cada vez te va a salir más caro. Cuando te vaya saliendo más caro, el peso de los intereses sobre tu presupuesto cada vez crece, tenés que hacer recortes en otros sectores. Y es una vuelta que ya la vivió Brasil, la vivió Grecia, y siempre tarde o temprano terminan mal. Pero perdón, Gustavo, y el problema no es el stock de Levax, el problema, como decía Marco, es la tasa, porque vos tenés hoy 26%. Si vos vas a cualquier comercio y le decís cuánto está ganando por año, no llega al 26%. Entonces, cuando la economía se empieza a poner más tensa, ¿qué hace Sturzenegger? Te lo pone en 28%. Y la gente que produce no gana 28% por año. Y además, si vos tenés un kiosco y te rompes el alma todo el día para ganar 25% a fin de año, la verdad que eso es un salame, porque te quedas en tu casa, te compras una Levac y te ganás 26 sin riesgo. A ver, estoy pensando en usted. ¿Qué? Una pyme justamente es eso. Bueno, estoy pensando en usted. Yo me quedé pensando, ¿cuánto paga de intereses diariamente? 440 millones por día. Los Levac, es tremendo. Los plazos fijos para defenderlo, lo saben ustedes, hoy los bancos han salido a defender su posición en plazo fijo y están ofreciendo. El problema es que después la tasa activa lleva un margen más y es esa la que pagamos los pymes en descubierto, que es el más caro. Además, ¿cómo va a haber inversión? ¿A quién le va a interesar invertir en un país que es preferible? Y hoy hemos visto las publicidades, ¿no? No sé si la pasan en este canal, pero andan haciendo gimnasia, escuchando música y el dinero produce. Eso es una locura, no produce. La producción y el trabajo van de la mano. Bueno, para el banco es un regalo porque toma plazos fijos al 17%, se da vuelta y coloca Levax al 27%. La verdad que no hay ciencia. Como dice el Vasco de Mendiguren, no es que inventaron el agujero del mate, esto es muy viejo. La bicicleta financiera es muy vieja. La pregunta es, bueno, si esta reactivación apalancada en deuda, que yo coincido, depende de que no corten el chorro, si no puede durar, yo creo, puede llegar a durar 5 o 10 años. ¿Pero dónde hay la convertibilidad duró desde el 94, 95 si querés, hasta el 2001, ¿no? Pero es sostenible eso. No, ¿es sostenible? Otros niveles también, ¿no? Yo creo que, Gato, hay una cosa muy importante que, digo, el endeudamiento que se está dando obliga a generar más recursos. Cuando aumenta el dólar, eso significa mayores ajustes, digo, ¿no? Entonces, generar más recursos que no van a ir a la educación, a la salud pública. Y este ciclo de endeudamiento se inició con el pago de los buitres. Y en eso, cuando escuchaba recién a Schiaretti, que es uno de los principales amigos de Mauricio Macri, no solo lleva adelante el ajuste en su provincia, sino que en el Congreso, como muchos otros que se dicen opositores, Frente Renovador, Frente para la Victoria en el Senado, le votaron la ley de pago de los fondos buitres que inició este nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces digo, me parece que ahí también hay que ver que Mauricio Macri quiere ir a un ajuste aún mayor. Bueno, justamente ha tenido aliados y a esos aliados hay que darle. Bergoglio decía que había reactivación, Bergoglio, yo la verdad recorro y en los sectores donde está la industria manufacturera no hay reactivación. En el comercio no hay reactivación. En la hotelería no hay reactivación. Es decir, que la reactivación en época electoral viene de la mano de la obra pública que se está realizando un poco y que infla algunos números. Pero el otro es el margen de rentabilidad. ¿Qué es lo que me dicen las pymes? Algunas que tienen trabajo, pero el margen de rentabilidad es cada vez menos. Eso es lo que venimos a mostrar hoy en un ratito en una encuesta realmente reveladora en el municipio de San Martín, capital de la industria de pyme. Pero en la metalmecánica está sucediendo en nuestra provincia exactamente lo mismo. Ale, te doy otro dato que, o sea, los bancos el año pasado tuvieron una ganancia del 65%. Los trabajadores, qué paritaria
logró un aumento que llegara a parar la inflación. Pero Duhovne dijo que le ganan por goleada los salarios a la inflación. Viven en su propio mundo, digo, cualquiera... ¿Le van a ganar por goleada los salarios? La cuenta es bien sencilla, digamos. En el 2016, siguiendo con la metáfora futbolera, los salarios perdieron 5-0 por la inflación. Digamos, perdieron 5% de poder adquisitivo. Este año, en los primeros meses, habían recuperado 2, o sea que si hacemos la cuenta, están 3-0 abajo. Ahora se nos va a acelerar la inflación a 2% mensual los próximos 2 meses. O sea que con suerte, y todos en el área, yendo el arquero a cabecear, puede ser un empate sobre la hora. Me parece que nadie está viendo que los salarios tengan esa dinámica, salvo el ministro, lo cual preocupa porque después manda al ministro de Trabajo a ponerle techo a la paritaria cuando habría que hacer lo contrario. Recién Marco hablaba de la convertibilidad, pero hay que recordar que la convertibilidad tuvo 5 primeros años de éxito. Claro. Bajó la inflación, bajó el desempleo y creció. Macri hace 20 meses que no le encuentra el agujero al mate. Entonces me parece que también el programa económico de la convertibilidad tuvo cierto apoyo porque venías de una hiper, venías con un desempleo muy alto, nos enamoramos de un paquete que era un shock para mantener 1 o 2 años y después salir, pero esto es muy distinto. Hace 20 meses que la economía todavía no recupera el nivel que cuando la agarró Macri. Entonces me parece que hablar de recuperación, insisto, vos podés encontrar un número que te dé crecimiento de 2 dígitos, pero porque el año pasado caíste a 2 dígitos. Entonces me parece que cuando uno mira el sector pyme, el sector industrial, hay 58.000 empleos menos, o sea que recuperación no hay. ¿Cuáles son los sectores más golpeados en las pymes en este momento? El manufacturero, sobre todo tejido, o sea, textil e indumentaria, calzado. ¿Que han cerrado? Tira el juguete. Sí. ¿En Córdoba han cerrado muchos? Han cerrado. Hay zonas completas que van a terminar en desierto, pero le traigo un caso que ustedes alguna vez se lo relaté, que es Río Tercero, que es la industria petroquímica, que viene cerrando. Ahí es un caso paradigmático. Estuve todos los otros días, se dejó de ser el TDI con el que se fabrica el poliuretano, con lo que se hacen los colchones. Ahora se importa. Y la cadena es Fábrica Militares, Atanor y el Grupo Piero. Y se desarma todo en la ciudad de Río Tercero. Fabricaciones militares que iba a hacer los vagones, están las máquinas. Usted sabe lo que es entrar a esos galpones y ver todo, Silvestre. ¿Y sabe lo que le han encargado? No lo han hecho público, pero usted va a tener la primicia. 10 kilómetros de las barandas antidisturbios. En eso va a trabajar Fabricaciones Militares para tener trabajo en los próximos días. Bueno, increíble. Ahora, Marco, ustedes cuando examinan, ¿no? Cuando están, que tienen un grupo económico muy sólido, ¿qué piensan del equipo económico del gobierno? ¿Que viven en una burbuja, que viven en una irrealidad, que no saben para dónde van? Yo creo que primero tienen una descoordinación muy importante. Y esto cuando vos tenés momentos álgidos de la economía o tenés crisis económicas, tener descoordinaciones te agrava más el problema. Creo que tienen compartimentos estancos que trata cada uno de optimizar. Uno se preocupa de la tasa de interés, el otro de optimizar el tema de subsidios. Digo, no funcionan como un equipo económico que vayan todos... Ahora, Marco, pero hay un criterio que habla de que están equivocados, pero para ellos no están equivocados. Bueno, ¿están cometiendo un error o están yendo hacia ese lugar? Porque esto es central en la discusión. Sí, voy en pasos. Primero, tiene una descoordinación importante. Segundo, están con un análisis, para mí equivocado, que es esto de demos las señales al mercado porque esto va a ser una lluvia de dólares, que va a tener un derrame y todos contentos, que tampoco funciona en Argentina. El país de la felicidad, digamos. Claro. Y después creo que tienen una falta de conocimiento, de sensibilidad de qué es lo que le está pasando a la gente. Y entonces cuando no lo entendés, no... Es que de la Torre del Castillo es difícil ver muchas veces. Sí, Emanuel, y frente a lo que dice el gobierno, ahora por ejemplo, que están muy preocupados por las encuestas que la ubican primero a la expresidenta, dicen, bueno, si gana Cristina, se dispara el dólar, no llegan las inversiones, digamos, el cuco que están planteando o están plantando ahora. Mira, primero que el mercado, digamos, de pasiones no se preocupa de hechos objetivos. Cuando vos te prestan deuda en dólares, lo peor que te puede pasar es que devalúes. El gobierno de Macri devaluó de 60% el año pasado y ahora empezó a acelerar de vuelta la inflación. O sea que para mí lo que le preocupa al mercado es la política monetaria del Banco Central. La verdad que decir que no van a venir inversiones porque va a ganar Cristina se da de patadas con los números. Nosotros tuvimos una tasa de inversión 2 puntos más alta que la que tiene el macrismo, porque de hecho en los primeros 15 meses de gobierno la inversión cayó. Entonces me parece que ningún empresario que está pensando si va a invertir en Argentina está viendo cómo es el resultado de una elección legislativa. Lo que sí está viendo es que si no
no sabe si para el año que viene tiene que hacer el presupuesto con el dólar a 18, a 20 o a 22, eso sí es una fuente de incertidumbre objetiva que la verdad que te espanta la inversión. Me parece que el problema está más ahí y no en las caras que se presenten a la elección. El tema San Martín siempre lo graficamos, la ciudad de San Martín, porque era realmente la capital de las pymes. Se está convirtiendo ahora en el cementerio de las pymes, porque prácticamente todas las semanas nos enteramos de alguna pyme que en San Martín cierra, que deja despedidos. Por eso decimos el cementerio. Y tenés sobre esto, Berco, datos reveladores, ¿no? Sí, Gato, es fuerte, pero precisa la metáfora que elegiste. San Martín tiene 3.859 pymes industriales. Esto es lo que relevó el municipio de San Martín, que dicho sea de paso, no está conducido por un kirchnerista, y que lo que hizo fue medir y mide trimestralmente el humor y la percepción de los negocios de esas empresas. De esas 3.859 compañías, relevaron la situación de cerca de un 10% de ellas. Es una muestra más que representativa y los resultados son realmente espeluznantes. No solamente muestran lo que está ocurriendo con los cierres, sino también lo que está ocurriendo con el negocio. Fíjense lo que respondieron los empresarios. La situación de su empresa en el último año, ¿empeoró, sigue igual o mejoró? Fíjate la proporción de los que dicen que empeoró. 36% empeoró y otro 23% empeoró mucho. Entre ambos un 59%. 6 de cada 10 empresarios pyme industriales de San Martín dicen que empeoró o empeoró mucho la situación de su empresa. Solamente 2 de cada 10 dicen que sigue igual y solamente 2 de cada 10 dicen que mejoró o que mejoró mucho. Esto en relación a la empresa puntual de cada uno de los encuestados. También opinaron sobre la situación del país en la siguiente placa. Y la situación de la percepción sobre la situación económica nacional es todavía peor. Fíjense ustedes, 53% dijo que empeoró, otro 16% que empeoró mucho. Redondean entre ambos casi 7 de cada 10 que tienen una percepción negativa sobre la realidad económica nacional o su contexto para hacer negocios. 15% dice que sigue igual y otro 15% que mejoró. No es sobre esto solamente que opinaron, también opinaron sobre rentabilidad y sobre empleo, otras dos variables clave, que es lo que decía recién el representante de PYME de Córdoba. Hay empresarios que siguen abiertos, pero que ganan cada vez menos, y en la medida en que ganan menos, reinvierten menos, y cuando se va un empleado, por ejemplo, no lo reemplazan. Fíjense cómo evolucionó la rentabilidad de las pymes industriales de San Martín. ¿Empeoró o empeoró mucho? Para casi 9 de cada 10 consultados. Reitero, ahí ven la barra, es muy clara. Casi 9 de cada 10 consultados en este relevamiento organizado por la Municipalidad de San Martín, la capital, la vieja capital de la industria textil, por ejemplo, pero que, como decía el Gato, se está convirtiendo en un cementerio. Y en términos de empleados también respondieron los empresarios pyme, si tomaron, si mantienen la nómina o si la reducen. Fíjense, supera muchísimo la proporción de los que expulsaron mano de obra, o sea que cayó la cantidad de ocupados, sea por despido o sea por no reemplazo de la gente que se jubila o que se va. Entre ellos lo que totaliza es un 27%. Cayó o cayó mucho la dotación. Un 67% sigue igual y apenas un 6% la incrementó. Esto lo mide todo el tiempo el INDEC, por ejemplo, en términos industriales, y lo que uno hace es ver si supera en mucho, en la encuesta el estimador mensual industrial u otros indicadores, se fija uno si supera en mucho la cantidad de empresas que toman personal y la que reducen. Y eso suele estar balanceado. Después, en el medio, por supuesto, las que mantienen son mayoría siempre. Pero fíjate cómo supera la cantidad de los que reducen personal respecto de los que aumentan. Bueno, esto va muy en concordancia con lo que marcan cualquier encuesta de opinión pública sobre las expectativas que la población tiene sobre la economía, ¿no? Y también los datos de desempleo del conurbano, claro, ese famoso 11,8% que midió el propio INDEC en la última onda. Y ahí demuestra que las pymes mantienen el empleo. Las que expulsan empleados, sobre todo, son las grandes empresas. El ejemplo más grande, bueno, lo hemos visto en PepsiCo, que por aumentar rentabilidad o un reacomodamiento de tipo internacional determina eso. La pyme es parte del capital de trabajo. Nosotros, si despedimos, somos empresas de 4, 5, 10, 15. Es parte del capital de trabajo. Cuando lo despedimos, que estamos a punto de cerrar. Yo creo que lo de PepsiCo lo que mostró justamente, y hay una encuesta también que lo confirma, que hay un sector de trabajadores que se planta para defender su fuente de trabajo, a pesar de la traición de los sindicatos, de que el gobierno juega para la empresa, por supuesto. Una encuesta indica que casi el 60% de la población está de acuerdo con el reclamo de los trabajadores
Y es emblemático porque justamente uno cuando recorre el conurbano, habla con los sectores populares, lo que te dicen es ¿cómo vamos a frenar a Macri? Muy bien por estar con los trabajadores, tenemos que frenar a Macri. Yo creo que las perspectivas que vos preguntabas, Gato, recién, es ellos o nosotros. O ellos avanzan y lo que quieren es que vaya hacia la barbarie la gran mayoría del pueblo trabajador y la gente la está pasando mal, la clase trabajadora, el pueblo. Entonces, o nosotros imponemos una salida donde planteemos la prohibición de los despidos, aumentar los salarios como mínimo al costo de la canasta familiar, planteamos que los jubilados, aumentar la mínima, por lo menos a lo que es la canasta básica del jubilado, 16.000 pesos, sacando el dinero de dónde, porque ellos dicen no hay plata. Y ahora escuchaba hoy una declaración de un directivo de Mercedes-Benz que dice que hay que eliminar eso de la antigüedad de los trabajadores, porque por estar sentado en una silla no puede ser que cobren dinero y que tienen que pagarse por productividad. Esa es la flexibilización laboral que quieren aplicar. Hay Entonces, estadísticas realmente... que no la miden Silvestre, ni Marco, ni aquí a veces se ven en los números que yo vengo recorriendo, son los pequeños productores, ¿no? Los productores agropecuarios. La zona norte de Córdoba, el que producía cabritos, te digo, le están pagando 50 pesos, 60 el cabrito, yo me quería... Y no lo venden. Dejaron de producir cerdo porque no se consume, porque no lo puede pagar la gente. Entonces claro, lo que hay que analizar no es solo el empate, a lo mejor entre la inflación, sino el cambio de la estructura del gasto de las familias en Argentina. Cuando vos decís que el agro se está recuperando, un sector absolutamente central y vital para Argentina, en realidad lo que estás viendo es que tenés una recuperación de la zona núcleo, de la zona sojera. Después todo, no somos regionales, hueso, claramente están peor. Te tiro otro dato de color, estoy con los datos de color. Está bien, pero son importantes. 11 pymes industriales, 11 pequeñas y medianas empresas industriales cerraron por semana durante el 2016. 11 pymes por semana. Tremendo. No, porque esto significa empobrecimiento. Lo que está diciendo Eduardo, que el que criaba cabritos para venderlo, lo deja, ¿y eso qué es? Empobrecimiento de esa familia. Y tiene que decir, compra el remedio o reemplaza o compra alimento balanceado. ¿Y la solución es flexibilización laboral como promete el gobierno para después de octubre? Mira, la verdad que la flexibilización laboral, hay un trabajo reciente de la OIT que analizó más de 170 casos de flexibilización laboral en el mundo. Ninguno dio los resultados que se esperaban, o sea, sube el empleo, baja de la informalidad. Me parece que, digamos, de cara al año que viene el gobierno va a tener 3 ejes, básicamente. Las jubilaciones, porque la verdad que la única forma de cerrar la brecha fiscal es bajando las jubilaciones, porque el gobierno no apuesta al crecimiento, entonces lo único que puede hacer es bajar las jubilaciones. La flexibilización laboral, porque en su entendimiento la única forma de que haya inversión es que los salarios sean bajos, y el endeudamiento. Yo creo que está muy bien orientada la agenda legislativa, porque me parece que todos los que están oponiéndose a la política de Macri ven que no hay que bajar las jubilaciones, no hay que bajar los salarios y hay que tratar de que el gobierno pare de endeudarse. El problema, creo que como decía Marco recién, es si tienen un programa alternativo, y yo la verdad que no veo que sepan hacer otras cosas que endeudarse. Por eso me parece que estamos en una situación muy compleja. Bueno, les agradezco. Gracias a todos. Gracias Marco. El gobierno no quiere que se hable de economía. Y así lo reflejan también los medios oficialistas todos los días. Todos los días te distraen con temas que a los argentinos no nos interesa. Te tratan de imponer. Y esta es la realidad. Lo que hemos estado debatiendo esta noche. Cómo, lo decía Eduardo, se empobrece también el interior. Cómo se caen las pymes que habían saltado y habían tenido una trascendencia importante en la Argentina. Y de esto es lo que hay que hablar, y sobre todo en el medio de una campaña. Por eso hemos estado debatiendo hoy, hablando del tema de la economía. El gobierno no quiere que se toque. Por eso lo hemos estado hablando aquí.